cuando dos adolescentes salieron una noche. Sus dos amigas que no pudieron ir no tenían idea de que una decisión tan pequeña marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Durante 3 meses se llevó a cabo una intensa búsqueda, pero cuando finalmente fueron encontradas, las pruebas que señalaban al asesino parecían demasiado perfectas para ser verdad. Una familia entera fue arrestada, todos menos un hombre a quien la policía creía el autor intelectual. Él nunca volvería a ser visto y se ha convertido en uno de los hombres más buscados del mundo. Sin embargo, las teorías sobre un encubrimiento policial, una secta sádica formada por personas poderosas y un joven utilizado como chivo expiatorio hicieron que los medios de comunicación pusieran este caso patas arriba. Eres una persona maravillosa, gracias por hacer clic en mi vídeo. Soy Robert McKenna y el caso de hoy trata sobre la retorcida tortura y el asesinato de las chicas de Alcácer. Vamos a hablar de las numerosas teorías que rodean este caso ocurrido hace 30 años, incluyendo dónde podría estar escondido su presunto asesino. Si notas mi absoluta pasión por contar estas historias, quiero dejar claro que no lo hago con ninguna intención de causar daño o falta de respeto. Si quieres apoyarme, asegúrate de suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta a este vídeo y dejar un comentario amable. También puedes seguirme en mi Instagram, brookmckena_, y en mi canal de blogs, brookmckena_blogs. Ahora volvamos a la historia. Era 1992 en España, y 3 adolescentes se habían convertido en mejores amigas mientras crecían juntas en su pequeño pueblo de Alcácer, cerca de Valencia. Ellas eran Antonia Gómez Rodríguez, de 15 años, conocida como Toñi, María Desamparados Hernández Folch, de 14 años, conocida como Desiree, y Miriam García Iborra, su otra mejor amiga. Toñi, Desiree y Miriam lo hacían todo juntas. Toñi era conocida por ser una chica nerviosa y tímida, pero increíblemente compasiva. Una vez encontró un gatito abandonado al borde de la carretera y dedicó todo su tiempo libre a cuidarlo. Era muy madura para sus 15 años y no veía la hora de cumplir 16 para poder trabajar. No le interesaba mucho la escuela, quería ganar dinero, especialmente para comprarse ropa y tener su propio dinero. Desiree era completamente decidida, casi terca. Extremadamente competitiva y atlética, en cada deporte en el que participaba quedaba en primero o segundo lugar, para ella no existía otra opción. También era la más sociable del grupo. Podía hablar con cualquiera y patinaba por el pueblo conversando con todo el mundo. No tenía ningún problema para relacionarse. Al igual que Toñi, no tenía mucho interés en los estudios, prefería el deporte y la actividad antes que estar sentada en un aula. Miriam, en cambio, amaba la escuela. Era su prioridad en ese momento. Asistía a un instituto en el pueblo vecino, el Instituto La Florida, donde destacaba académicamente. Aunque era bastante tímida y no hizo muchos amigos fuera del colegio, seguía pasando la mayor parte del tiempo con Toñi y Desiree, ya que vivían cerca y eran sus mejores amigas. Cuando no estaba con ellas, le gustaba estar sola, escribir poesía y profundizar en sus emociones. Era más sensible que las otras dos. Juntas se complementaban perfectamente y casi siempre estaban juntas, ya fuera en una casa o en otra, o asistiendo a fiestas por la noche. Vivían la vida al máximo, sin saber que sus vidas terminarían demasiado pronto. El 13 de noviembre de 1992, que casualmente era viernes 13, decidieron salir esa noche a una discoteca popular entre los adolescentes. Desiree y Miriam fueron al colegio ese día, pero Toñi no asistió y pasó el tiempo en casa de su amiga Esther Martínez. Alrededor de las 2 de la tarde. Miriam regresó a su casa y le preguntó a su padre si podía llevarlas a la discoteca esa noche. Sin embargo, su padre, Fernando, estaba enfermo con una fuerte gripe y no podía levantarse de la cama. Su madre les dijo que tendrían que buscar otra forma de ir si habían perdido el autobús. La gripe estaba extendida por todo el pueblo. Incluso Esther había enfermado y no pudo acompañarlas esa noche, aunque normalmente salía con ellas. Aún así, mantuvieron el plan de reunirse en casa de Esther antes de salir. Ella no tenía idea de que, debido a esa enfermedad, sobreviviría a un final terrible que sus amigas no. Las 3 salieron hacia el pueblo vecino de Picassent, a unos 30 minutos a pie desde la casa de Esther, situada en las afueras de Alcácer. Como no consiguieron transporte y perdieron el autobús,
Salieron alrededor de las 8 de la tarde sin informar claramente a sus familias de sus planes. No regresarían esa noche ni a la mañana siguiente. Tony solía estar en casa a las 9 de la noche, hora de la cena familiar. Su ausencia preocupó de inmediato a sus padres. Pronto, las familias comenzaron a llamarse entre sí preguntando si las chicas estaban en alguna de las casas. Al darse cuenta de que ninguna había regresado, salieron a buscarlas por el pueblo sin éxito. Incluso Fernando, a pesar de estar enfermo, salió a buscarlas y pidió ayuda a la policía. Sin embargo, le dijeron que probablemente estaban comportándose como adolescentes y que debían esperar 24 horas antes de actuar. Fernando no esperó, salió a buscarlas esa misma noche y al día siguiente, incluso contactando a los medios de comunicación para difundir fotos y descripciones de la ropa que llevaban. Hacía frío esa noche y las chicas no llevaban abrigos ni ropa adecuada para soportar las bajas temperaturas. Desiree había preparado una bolsa para una excursión al día siguiente. Miriam tenía en su habitación una caja con el equivalente a $120 que no tocó. Tony tenía planes con otra amiga y no los canceló. Nada indicaba que hubieran planeado huir. No tenían trabajo, ni dinero, ni habían pedido nada prestado. Un día antes de desaparecer, el 12 de noviembre, Tony había llamado a una emisora de radio local. Cuando el presentador le preguntó qué planes tenía para el fin de semana, respondió que no lo sabía, pero que definitivamente no se quedaría en casa. Dedicó una canción a Miriam, a Desiree y a otras amigas. 3 días después, cuando la policía comenzó formalmente la búsqueda, Esther explicó que las chicas planeaban ir a Picassent a la discoteca Coole. Allí se celebraba un evento para recaudar fondos para el viaje de fin de curso de un compañero. Habían debatido si hacer autostop o ir caminando. Esther les dijo que quizá era mejor hacer autostop porque era peligroso caminar solas, aunque su madre advertía que eso podría meterlas en problemas algún día. Pero cuando le preguntaron a Esther si sus amigas se habrían escapado, ella respondió que todas eran muy felices en casa y que, si realmente hubieran planeado irse del pueblo, se lo habrían dicho. Con esta información, la policía continuó investigando y acudió a la discoteca para averiguar quién había estado allí esa noche. Sin embargo, nadie parecía recordarlas, lo que indicaba que no habían asistido a la fiesta. El evento benéfico funcionaba con entradas compradas con anticipación. No se podían adquirir en la puerta ni pagar en el momento. Ninguna de las chicas había comprado una entrada previamente y tampoco se decía que llevaran dinero consigo. No se sabía cuál era su plan para entrar, si habían hablado con alguien que pensaba dejarlas pasar o si en realidad tenían otros planes que nadie conocía. La búsqueda llegó a incluir 12 vehículos recorriendo la comunidad y repartiendo carteles de personas desaparecidas. La policía comenzó a insistir públicamente en que las chicas no eran fugitivas, con la esperanza de que eso animara a los testigos a presentarse. Se decía que Tony llevaba un reloj de Mickey Mouse de Disney, y ese era prácticamente el único detalle distintivo de su vestimenta que podría haber llamado la atención de alguien. Los investigadores decidieron recorrer exactamente la misma ruta que las chicas habían seguido ese día, desde sus casas hasta la de Esther, y desde allí, posiblemente haciendo autoestop o caminando hasta Picassent. Miriam vivía más lejos, por lo que primero caminaba hasta la casa de Tony, luego ambas iban a buscar a Desiree. A menudo pasaban por un salón recreativo frecuentado por adolescentes, aunque eso implicaba desviarse un poco antes de regresar hacia la casa de Esther. Era algo que solían hacer. Finalmente, un testigo se presentó, un chico llamado Francisco Soria, que conocía a las chicas del colegio. Afirmó que a primera hora de la tarde las había visto en el centro de Alcacer, lo cual no cuadraba del todo, ya que por la tarde deberían haber estado ya en casa de Esther. Se teorizó que quizá las vio antes y simplemente confundió la hora. Lo más relevante fue que dijo haberles preguntado si irían a la fiesta en la discoteca Coole, y ellas respondieron que no. También se supo que Tony había llamado a otra amiga, Sara, alrededor de las 5 de la tarde, invitándola a salir esa noche a Coole. Afortunadamente, la madre de Sara contestó el teléfono y dijo que su hija estaba durmiendo y que le daría el mensaje después. Sara no fue, y así se convirtió en otra chica que pudo haber desaparecido también. Otro testigo, Francisco Hervás, declaró que alrededor de las 8:15 de la tarde vio a las chicas caminando por la carretera, a pocas calles de la casa de Esther. Iba con su novia en el coche y les ofreció llevarlas.
Cuando le dijeron que iban a Picassent, respondió que él también se dirigía allí para recoger su coche del taller mecánico y que podía acercarlas. Aceptaron. Según él, las dejó en una gasolinera, ya que desviarse hasta la discoteca habría alargado demasiado el trayecto. Insistió en que no estaban huyendo, simplemente hacían autostop. Un amigo de la familia, José Cano, dijo haberlas visto caminando por Picassent cerca de la gasolinera y que incluso habló brevemente con ellas antes de seguir cada uno su camino. Otra testigo, una mujer que vivía en esa zona, afirmó haber visto a 3 chicas caminando hacia la discoteca por la carretera principal, haciendo señas a los coches. Dijo que un sedán blanco de 4 puertas se detuvo, dentro había 4 chicos. Les abrieron la puerta trasera, las chicas subieron y el coche se marchó. No pudo describir mejor el vehículo. Lo extraño era que la discoteca estaba a pocos minutos a pie. ¿Por qué necesitaban un coche? ¿No sabían exactamente dónde estaba? ¿O iban a otro lugar? Las preguntas aumentaban. Los medios de comunicación jugaron un papel crucial desde el inicio. Fernando García, padre de Miriam, se convirtió en una figura constante ante las cámaras. Daba entrevistas, aparecía en programas de televisión y presionaba para mantener el caso en la atención pública. Una periodista que tenía hijas decidió ayudar. Fue ella quien propuso imprimir los carteles en color, creyendo que así la gente empatizaría más al ver sus rostros con claridad. Los carteles a color se difundieron por todas partes. Incluso había competencia entre 2 cadenas locales sobre quién ofrecía la mejor cobertura del caso. La búsqueda se amplió a nivel nacional. Cuerpos de agua, casas abandonadas, cualquier lugar donde pudieran estar. En un momento, la policía insinuó que sospechaban que las chicas podían estar retenidas en una casa propiedad de un juez, pero no tenían pruebas para entrar. Fernando escribió un aviso anónimo para forzar la inspección de la vivienda. La casa fue registrada y no se encontró nada. La policía también interrogó a presos y exreclusos para saber si habían oído rumores sobre el caso, pero no obtuvieron información útil. Llegaban pistas desde todas partes, incluso afirmaciones de que las chicas habían sido vistas vivas. Algunas personas enviaban dinero para apoyar la investigación, se abrió una cuenta bancaria para donaciones, ya que se decía que ya se habían gastado 5 millones en carteles y recursos. El caso llegó hasta el presidente del gobierno español, Felipe González. Incluso se barajó la posibilidad de que las chicas hubieran sido llevadas a Inglaterra, por lo que se colaboró con Scotland Yard. Fernando dejó su trabajo y viajó a Inglaterra para difundir la historia, intentando conseguir entrevistas en televisión. Pero todo cambió cuando la periodista recibió una llamada. Habían encontrado un brazo que sobresalía de la tierra con un reloj de Disney. Supo de inmediato que era Tony. Antes de que las familias fueran notificadas oficialmente, los medios ya estaban llamando para pedir declaraciones. Fue el inicio de una cobertura mediática aún más intensa y polémica. Tras 75 días de búsqueda, el 27 de enero de 1993, unos apicultores que trabajaban en una zona conocida como La Romana, a unos 30 minutos de Picassent, encontraron parte de un brazo con el reloj de Disney en una fosa. Avisaron a la policía. El juez encargado, el juez Bord, tardó horas en llegar porque estaba ocupado en otra excavación en un pueblo cercano. Ese mismo día se asignó un nuevo equipo especial al caso, la UCO, Unidad Central Operativa. Ya que el equipo anterior fue apartado por supuestamente no haber realizado un trabajo adecuado. Cuando finalmente llegaron y comenzaron la excavación completa, descubrieron que los cuerpos estaban apilados uno encima del otro en aquella fosa. La fosa parecía haber sido excavada meses antes. El juez Bord llegó al lugar y de inmediato exigió que los apicultores que habían encontrado los cuerpos se marcharan y no contaran a nadie lo que habían visto o oído. Finalmente acordonó la zona y comenzó la investigación cuando pudo, pero ya era muy tarde. Habían pasado muchas horas, numerosas personas habían pisado la escena del crimen y la excavación ya había comenzado. 3 chicas fueron sacadas de la fosa, envueltas en lo que parecía ser una alfombra verde azulada, cubierta de barro y oscurecida por la suciedad. 2 de los cuerpos estaban decapitados y todas tenían las manos atadas a la espalda. En el interior y alrededor de la fosa se encontraron varios objetos, un guante, unos prismáticos, 3 cinturones, 2 prendas más,
entre ellas una chaqueta de pana rota, una camiseta grande con otra camiseta blanca en su interior con un logotipo rojo, una nota con escritura legible, un trozo de cuerda náutica, un cartucho de videojuego y 2 fibras sintéticas negras. La policía afirmó también haber encontrado una vaina de bala de 9 milímetros bajo los cuerpos. Había papeles rotos esparcidos y otra basura que, en apariencia, no significaba nada. Sin embargo, más adelante se descubriría que esa basura sería clave en la investigación. Muchos familiares no recuerdan bien esos momentos, el trauma fue demasiado grande. Los reporteros aprovecharon la situación y grabaron escenas íntimas en las que los familiares eran informados de que sus hijas habían sido asesinadas. Las cámaras los seguían en sus momentos más vulnerables de dolor, mostrando al público sus gritos y su desesperación. Fue una invasión de privacidad brutal, pero las familias no tenían fuerzas para oponerse. Después, los medios organizaron un programa en directo con los familiares en el escenario, frente a cámaras y público. No fue iniciativa de las familias, sino de la televisión. El presentador preguntó delante de ellos al médico forense si las chicas habían sido abusadas, algo que aún no se había confirmado ni comunicado oficialmente. Los familiares quedaron atónitos. Parte del público comenzó a gritar pidiendo la pena de muerte. Incluso los hermanos de Miriam, aún niños, fueron presionados para leer poemas que ella había escrito, mientras lloraban. En pleno programa, se anunció que 2 hombres habían sido detenidos e interrogados por los asesinatos. Más tarde se celebrarían los funerales, también retransmitidos. Con el tiempo se supo que la excavación fue caótica. No se documentó adecuadamente la escena, apenas se tomó una fotografía antes de remover la tierra. El fotógrafo incluso ayudó en la excavación en vez de tomar imágenes. Tampoco se documentó correctamente la ubicación exacta de las pruebas recogidas. Aunque ya existían protocolos claros de documentación en España, en este caso no se siguieron adecuadamente. La zona fue acordonada formalmente solo cuando llegó el capitán de policía, y parte de la investigación inicial se realizó en la oscuridad. En comisaría, al revisar la basura recogida, los agentes unieron algunos papeles como si fueran un rompecabezas. Reconstruyeron un folleto del Hospital Universitario La C, fechado en 1992. El hospital estaba a unas 2 horas del lugar donde fueron hallados los cuerpos y a 19 minutos de Picassent. El folleto correspondía a atención ambulatoria por una enfermedad venérea a nombre de Enrique Anglés. Enrique, nacido el 25 de julio de 1969, lo que lo situaba en torno a los 27 años en ese momento, vivía en Catarroja, a unos 14 minutos de Picassent, y tenía antecedentes penales. Cuando la policía fue a su casa, se negó a abrir la puerta y se atrincheró dentro. Tras conseguir una orden judicial, entraron y encontraron la vivienda llena de personas. Mientras registraban, sonó el contestador automático. Una voz masculina pedía al rubio que localizara una palanca y unos discos de motocicleta y que llevara 2 sacos de dormir. Nadie dijo saber quién era el hombre que llamaba. Poco después entró un hombre como si viviera allí. Dijo ser el rubio. Fue identificado como Miguel Ricard. Un guardia del edificio también apareció preguntando por su coche, un pequeño sedán blanco. Todos fueron llevados a declarar. No se hallaron huellas ni sangre en el vehículo. Enrique confesó inicialmente que había matado a las chicas porque no quisieron bailar con él en la discoteca. Sin embargo, los investigadores dudaron de su versión. Consideraban que tenía un coeficiente intelectual bajo y sufría esquizofrenia. 2 días después fue liberado y proclamó su inocencia ante la prensa. La atención se centró entonces en Miguel Ricard. Primero afirmó que estaba cenando con su novia, pero ella lo negó. Luego dijo que estaba en prisión. Se comprobó que había estado encarcelado, aunque durante la fecha del secuestro estaba de permiso penitenciario. En el interrogatorio no dejaba de mirar los carteles de las chicas desaparecidas. Afirmó que Enrique no era capaz de hacer daño a nadie. Más tarde admitió haber estado en el lugar donde fueron hallados los cuerpos, pero aseguró no ser el asesino. Dijo que él y otro hombre llamado Antonio recogieron a las chicas antes de que fueran a la discoteca. Según su relato, Antonio las llevó a una fábrica, una por una, las sacó del coche. Miguel dijo haber oído gritos y luego 3 disparos seguidos.
Con su mano simuló un arma y dijo, van, uno tras otro. Finalmente señaló a Antonio Anglés como el responsable directo. Antonio Anglés era hermano de Enrique. Su hermana Kelly declaró que Antonio era violento y que la familia le temía. Usaba documentos de Enrique para evitar a la policía. Había sido condenado por múltiples delitos. Tráfico de drogas, robos, agresiones. Un año antes, había secuestrado y torturado durante días a una mujer llamada Neus Pura tras un conflicto por drogas. Fue condenado a 6 años, pero obtuvo un permiso penitenciario de 6 días, y nunca regresó. Cuando la policía fue a detener a los miembros de la familia, Antonio no estaba allí. Kelly afirmó que había escapado por la ventana, pero vivían en un piso alto y esa versión parecía improbable. Su madre declaró ante la prensa que temía que, si él la veía hablando, volvería para matarla. El miedo en la familia era evidente. Miguel Ricard quedó detenido por los asesinatos. La policía inició una intensa búsqueda de Antonio Anglés, quien pronto se convertiría en uno de los fugitivos más buscados de España. Mientras tanto, se supo más sobre Miguel. Tenía 24 años. Había crecido con un padre alcohólico y abusivo. Abandonó la escuela a los 16 años, consumió drogas y llevó una vida delictiva menor, sobre todo robo de vehículos. Muchos creían que la influencia dominante y violenta de Antonio lo había arrastrado a crímenes mucho más graves. Antonio, nacido en Brasil y trasladado a España siendo niño, también creció en un entorno de violencia. Tras la muerte de su padre, asumió un rol dominante en la familia, volviéndose cada vez más agresivo. Su historial criminal y su huida tras el permiso penitenciario reforzaron la sospecha de que él era el principal responsable. Pero Antonio nunca regresó a prisión. Desapareció. Y así comenzó una de las búsquedas más intensas en la historia criminal de España. No se emitió una orden de arresto para encontrarlo y traerlo de vuelta hasta 6 meses después, el 2 de septiembre, 2 meses antes de los asesinatos. Ni siquiera lo estuvieron buscando durante 6 meses. Las autopsias de las chicas fueron realizadas por el doctor Fernando Verdú y Francisco Ros. Determinaron que Toñi, Desiree y Miriam habían sufrido graves traumatismos en la cabeza y que al menos 2 recibieron disparos en la nuca. Por supuesto, 2 ya no tenían la cabeza. Toñi había sido decapitada. Presentaba signos de agresión sexual y se creyó que su causa de muerte fue un disparo en el cráneo. Desiree fue hallada con señales de haber sido atacada por un animal después de la muerte y también había sido decapitada. Sus pezones habían sido removidos, al parecer con unos alicates, y fue encontrada usando calcetines. También presentaba signos de agresión sexual. Parecía que había sido apuñalada en el torso además de recibir un disparo en la nuca. Miriam también mostraba signos de agresión sexual, le faltaban varios dientes y también su mano derecha. Estas chicas habían sido torturadas. Sin embargo, en ese momento los forenses se negaron a informar al público y a las familias exactamente lo que habían encontrado. Un guardia civil terminó diciéndole a Fernando, el padre de Miriam, que debía solicitar una segunda autopsia porque algo era sospechoso. En esa época surgieron muchas sospechas sobre un hombre en particular, el teniente coronel Pedro Miranda, quien estaba a cargo de la investigación. Eso fue exactamente lo que hizo Fernando. Contrató a otro médico forense y el doctor Frontela fue llamado para realizar una segunda autopsia. Sin embargo, enfrentó mucha oposición por parte de los primeros forenses. Incluso se le negó el acceso al edificio durante un tiempo, y cuando finalmente pudo examinar los cuerpos, afirmó que habían sido lavados completamente, eliminando evidencia, y que faltaban varias partes del cuerpo. Con lo que pudo analizar, el doctor Frontela coincidió en que la causa de muerte fueron disparos en la parte posterior de la cabeza, pero también encontró 15 cabellos que supuestamente no coincidían con Miguel. Cuando Miguel supo que iría a prisión, preguntó si recibiría la condena habitual de 30 años que se imponía en España en esa época o si sería mayor. Le dijeron que sería mucho mayor. Entonces respondió, bueno, entonces mejor digo la verdad. El 2 de marzo, 2 meses después del arresto, Miguel declaró ante un juez. Dijo que recogieron a las chicas y siguieron conduciendo. Ellas comenzaron a notar que no las llevaban a la discoteca, que estaban yendo demasiado lejos. Una de ellas golpeó a Antonio en la cabeza porque no les hacía caso cuando le pedían que regresara. Antonio se enfureció,
dijo que él mandaba y comenzó a golpearlas. Según Miguel, fueron a una cabaña aislada a menos de 1 milla de la fosa y obligaron a las chicas a entrar. 2 fueron atadas a postes mientras una era agredida sexualmente sobre un colchón sucio. Luego Antonio le dijo a Miguel que era su turno. Miguel afirmó que no quería, pero Antonio lo amenazó y lo golpeó con un palo hasta que obedeció. Después dejaron a las chicas en la noche fría mientras ellos iban a un bar cercano por comida. Regresaron con ella, pero solo les ofrecieron agua. Tony fue la única que aceptó. A la tercera chica también la agredieron. Antonio y Miguel durmieron en el colchón. Las chicas permanecieron de pie o sentadas. A la mañana siguiente, Miguel dijo que Antonio se fue por horas y al volver le dijo que debían matarlas y enterrarlas. Miguel afirmó que intentó convencerlo de liberarlas, pero Antonio lo llamó idiota. Les dijeron que se iban, las llevaron al coche, y mientras Miguel buscaba una alfombra en la cabaña, Antonio les ató las manos. Cuando Miguel regresó, estaban arrodilladas. Antonio les disparó a todas. Luego las envolvieron en la alfombra y las enterraron. Miguel dijo que lo que más recordaba era la cantidad de sangre. También afirmó que la misma arma sería usada al día siguiente para robar un banco. La cabaña fue registrada y se encontró supuestamente un pendiente de Miriam, pero no había sangre ni otras pruebas. Tampoco había rastros en el exterior. A pesar de la confesión, Miguel comenzó a decir que Mauricio, el hermano menor de Antonio, también participó. Mauricio, de 16 años, fue arrestado, pero negó todo. Mientras tanto, Antonio Ingles seguía prófugo. Hubo avistamientos, un taxista dijo haberlo llevado a Madrid, una estilista afirmó haberle cambiado el cabello. Fue rechazado por un hostal que llamó a la policía, pero escapó. Se habló de Portugal, Brasil, incluso Uruguay. Interpol difundió sus huellas. Se encontraron documentos falsos con su foto y cabello decolorado. Fernando comenzó a creer que Miguel y Antonio no eran los verdaderos culpables. Pensaba que Antonio pudo haber presenciado algo y fue incriminado. Junto con el criminólogo Juan Ignacio Blanco inició una investigación paralela. Acusaron a personas poderosas sin pruebas sólidas, lo que generó gran polémica. Hablaron de una red tipo secta con individuos influyentes. El juicio de Miguel comenzó el 12 de mayo de 1997. Se declaró inocente. Alegó que fue torturado por la Guardia Civil para confesar. Fue condenado el 4 de septiembre a 170 años de prisión. En 2004 se reconoció oficialmente la violencia de género en España. En 2013, tras 21 años, Miguel quedó en libertad. Fue considerado uno de los hombres más odiados del país. En 2019, un documental de Netflix reavivó el interés en el caso. Antonio fue incluido en la lista de los más buscados de Europol con una imagen progresada a los 55 años. Existe la teoría de que murió en el mar tras lanzarse de un barco en Lisboa para evitar su captura. Interpol habría vinculado una huella parcial de su palma en ese barco. Otra teoría sostiene que nunca estuvo en la casa cuando escapó por la ventana, que había huido mucho antes o incluso que murió antes de los asesinatos. Si no es encontrado antes de 2029, el delito prescribirá y no podrá ser juzgado. Juan Ignacio Blanco afirmó tener una cinta que demostraría que Miguel y Antonio eran inocentes y que los asesinatos fueron cometidos por personas poderosas. Sin embargo, nunca mostró dicha cinta. El sacerdote supuestamente involucrado negó que existiera. En julio de 2022 se solicitaron nuevas pruebas de ADN en la ropa y la alfombra. No se han publicado resultados. Aún quedan muchas preguntas. ¿Crees que Miguel y Antonio fueron responsables? ¿Miguel debió cumplir la condena completa? ¿Antonio sigue vivo? Tal vez algún día se conozca toda la verdad. Y no olvides alzar la voz. Tu voz es poderosa. Los quiero muchísimo. Adiós.